Vamos a abrir la palabra de Dios en Isaías capítulo 9, versículos del 1 al 7. Isaías capítulo 9, versículos del 1 al 7. Voy a dar lectura a esta porción de la Escritura. Quiero que me sigan con su vista, hermanos. Isaías capítulo 9, versículos del 1 al 7. Dice la palabra de Dios así: Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pastos del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El mensaje que quiero compartir con ustedes el día de hoy, hermanos, es la esperanza de Emmanuel en medio del juicio. La esperanza de Emmanuel en medio del juicio. Y como sabemos, Emmanuel es Dios con nosotros. Es ese Mesías prometido en el cual Dios cumpliría las promesas de restauración sobre su pueblo y el rescate de sus enemigos. Entonces vamos a leer un poquito más acerca de esto ahorita, más adelante. Primeramente, hermanos, el libro de Isaías es un libro muy interesante porque la secuencia de este libro, o una particularidad de este libro, es que comienza con advertencias de juicio terrible y después en medio de eso esperanza. Advertencia, juicio, esperanza, juicio y esperanza. Si usted lee este libro, desde el capítulo 1, vemos que Dios por medio del profeta está reprendiendo al pueblo, luego lo insta al arrepentimiento, luego hay una promesa de una futura restauración. Esta es una secuencia que vemos en este libro. Y debido a ello, podemos bosquejarlo de esta manera. Del capítulo 1 al 6, podríamos llamarlo, como lo bosquejó un hermano llamado Ken Fuller en un estudio de este libro, la esperanza mesiánica en medio del juicio. Y del capítulo 7 al capítulo 9, versículo 7, podemos ver el juicio mesiánico en medio de la esperanza. Estamos hablando de una manera general. Isaías, este nombre significa Jehová es salvación y es similar a los nombres Josué, Eliseo y Jesús. Isaías es citado directamente en el Nuevo Testamento más de 65 veces, más que cualquier otro profeta, y es mencionado por nombre más de 20 veces en el Nuevo Testamento. Esto es debido a que este libro contiene profecías muy importantes acerca de la venida del Mesías, del Cristo, del Señor Jesucristo. Este profeta recibió su llamado cerca del año 793, cuando muere el rey Usías. Este fue un rey del pueblo de Judá que reinó bastantes años, y bajo su reinado el pueblo tuvo prosperidad política, económica y hasta cierto punto religiosa, pero el pueblo espiritualmente iba decayendo. Estaban bien externamente, pero tristemente sus corazones se estaban alejando del Señor y todo se había convertido en un ritualismo carente de sentido. Entonces, bajo este rey, la nación prosperó, y obviamente al morir este monarca, el pueblo estaba entonces con la expectativa de qué es lo que sucedería con el pueblo. Y en ese momento vemos en el capítulo 6 que cuando el rey Usías muere, mientras el rey de la nación está muerto, el Señor está sentado en su trono.
y Dios sigue gobernando y Dios sigue teniendo un control soberano sobre los asuntos de los hombres. Y en ese momento Isaías es llamado, él ve al Señor en su gloria, al Señor Jesucristo preencarnado, lo mira la gloria del Señor, y él es confrontado con su propia pecaminosidad al ser confrontado con la santidad de Dios. Es cuando él grita: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y hasta cuando él es limpio y purificado de su pecado, entonces el Señor le envía como profeta al pueblo, y le envía con un propósito muy en específico. En el versículo 9 dice: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Era un mensaje de juicio, era un mensaje donde el pueblo tristemente tendría que enfrentar las consecuencias de su rebelión contra Dios, pero también vemos atisbos de un mensaje de esperanza mesiánica. En todo aquello que el profeta envió de parte de Dios al pueblo, también había una esperanza para el remanente fiel. En medio de todo esto, hermanos, en medio de todo esto, el Señor llama al profeta y él es confrontado de una manera especial por el Señor para que pueda hablarle a un pueblo que había engrosado su corazón, había cerrado sus oídos y de plano no querían entender. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto con la Navidad, con lo que les quiero predicar el día de hoy, hermanos? Por lo regular, nosotros tenemos un concepto o una idea de la Navidad de que nosotros nos alegramos porque nació el Señor Jesucristo. He aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Y todo es alegría y todo es gozo. Pero el contexto de esto es juicio. El contexto de esto es castigo por nuestros pecados. El contexto de esto es la depravación del ser humano. El contexto de eso es que el ser humano merecemos juicio porque hemos ofendido a un Dios santo. Y no podemos entender la Navidad, no podemos entender la redención que el Señor Jesucristo ha hecho en la cruz por su muerte y su resurrección, a menos que entendamos la condición del pueblo, la condición de las personas. ¿Por qué Dios tuvo que enviar un Salvador? Y este es el verdadero contexto, hermanos. En un contexto donde Dios manda a este profeta a profetizar juicio contra el pueblo, donde el pueblo estaba desviado de Dios, donde no había más esperanza, es donde surge la luz en medio de las tinieblas del capítulo 9, de los versículos 1 al 7 que vamos a ver. Ahora sí vamos al capítulo 9, versículos del 1 al 7. Dice el texto: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Para que nosotros podamos entender el versículo 1 del capítulo 9, tenemos que entender lo que anteriormente fue dicho. Fíjese tan solo unas palabras del capítulo 8 de lo que iba a ser el juicio. Del versículo 15: y muchos tropezarán entre ellos, y caerán y serán quebrantados, y se enredarán y serán apresados. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Y si os dijeren: preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Y mirarán a la tierra, y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en tinieblas. Bueno, tal vez nos es un poquito difícil entender estas palabras, pero le voy a poner un ejemplo contemporáneo para que usted pueda asimilar lo que estamos leyendo aquí. El kilo de tortilla va a subir a 80 pesos. El gas va a subir al 200%. No va a haber combustible.
no va a haber comida y peor aún, va a venir una nación que no es de nosotros y nos van a hacer trabajar como esclavos, no para pagarnos lo justo, sino para poder sobrevivir. Y vamos a estar como mendigos y pordioseros y nuestros hijos van a ver miseria. Ahora sí podemos asimilar un poquito lo que pasó al pueblo. No iba a ser algo grato. Usted sabe que en tiempos de guerra, usted sabe que en este tiempo de invasiones, la gente no la pasa muy bien. Si usted ha visto películas de guerra, usted no mira a la gente feliz, a los niños sonriendo cuando caen las bombas, cuando están matando a la gente, cuando llegan otros de otras tribus y conquistan, ¿verdad? No ve a la gente feliz, ¿o sí? Obviamente es día de calamidad, obviamente es día de aflicción, obviamente es algo terrible. Y de estar en una posición elevada el pueblo, no podían imaginar que les iba a suceder eso. Estaban en su confort, estaba aparentemente todo bien. Eran religiosos, ofrecían sus sacrificios a Dios en el templo. Fíjese lo que dice el capítulo 1 de Isaías, en el versículo 13. No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. El pueblo decía adorar a Dios, el pueblo decía estar bien con el Señor, pero todo era un simple ritualismo carente de significado. Y el Señor estaba harto de ellos. Pero recuerden también una cosa muy importante. Dios había hecho un pacto incondicional con Abraham, Isaac y Jacob, y Dios hizo una promesa de que del descendiente de David vendría un rey que gobernaría sobre la casa de Jacob para siempre y que su reino no tendría fin ni límite. Entonces, aquí vemos a un aparente conflicto. El pueblo de Dios se había depravado, se había corrompido. No amaban a Dios, no buscaban a Dios. Dios pudo haberlos destruido y simplemente llamar a otra nación que Él quisiera para que fueran su pueblo. Dios lo pudo haber hecho, pero Dios había hecho un pacto incondicional con ellos, que no dependía de ellos mismos, sino de la fidelidad misma de Dios. Entonces, pero tampoco Dios podía bendecirlos sin cambiar sus corazones depravados. ¿Entienden ahora esta problemática? Dios sería fiel en cumplir su promesa de bendición por el pacto abrámico, pero también esa bendición no vendría sin un juicio primero para purificarlos de sus pecados. Entonces, Dios iba a enviar un juicio terrible sobre ellos. Y aquí vemos que ese juicio fue inminente en el sentido de que la invasión babilónica se acercó, la invasión de los asirios en el reino del norte se acercó, sufrieron mucho, pero hay un tiempo futuro de tribulación que aún está por venir, que también va a ser una purga para el pueblo de Dios. Va a ser un sufrimiento terrible, va a ser el sufrimiento cual nunca ha habido jamás, ni la gente ha podido experimentar. Viene día de ira y la gente no quiere creer. Así como los días de Noé, que tal vez decían que Noé era un señor loco construyendo un barco porque nunca llovía. Tal vez decían que estaba loco cuando predicaba que iba a venir el juicio de Dios. Y cuando vino el juicio los consumió a todos. Perecieron. Este es el verdadero contexto, hermanos. Usted y yo no podemos entender las buenas noticias de la Navidad si no entendemos primeramente las malas noticias de la condición del ser humano. Y aquí estamos leyendo no acerca de los aztecas o de otros pueblos que no tuvieron nada que ver con el pueblo del pacto. Estamos hablando del pueblo de Dios, el pueblo que Dios escogió, el pueblo que Dios bendijo, al pueblo al cual Dios se le reveló, al pueblo al cual Dios hizo señales y prodigios grandiosos que no hizo con ninguna otra nación, y este pueblo se había depravado. El pueblo de Dios. Dice el versículo 22, y mirarán a la tierra y aquí tribulación, tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Dios está diciendo esto, hermanos. Yo sé que no nos gusta mucho este tipo, yo sé que a la gente les gusta, y sobre todo que charlatanes les digan que yo te profetizo que para el 2022 yo declaro bendición y que va a haber prosperidad para ti. Yo sé que a la gente le gusta oír ese tipo de charlatanes, ¿no? Que te dicen que Dios te va a bendecir y que eres un hijo de un Dios, de un rey, y que Dios te ama demasiado y que todo te va a ir bien. Yo sé que a la gente le gusta oír ese tipo de charlatanes, pero oír a un verdadero profeta diciendo, Dios te va a consumir. ¿Sabes que Dios está airado contra el impío todos los días y no se arrepiente? Ya está afilada su espada.
El juicio de Dios es inminente. ¿Estás consciente que en la perdición que estás viviendo, el juicio es inminente? ¿Estás consciente que ese amor por el pecado que tienes, sea cual sea tu pecado, te va a llevar al infierno en cualquier momento si no te arrepientes y si el Señor te llama a su presencia o Él viene ya? Estamos conscientes del juicio inminente y aún así seguimos abrazando el pecado. Oscuridad y angustia y serán sumidos en tinieblas. Cuando Dios dice hasta aquí, Él ejecuta su ira. Y luego me llama la atención en este libro de Isaías que vemos pronunciamiento de juicios terribles y dice, pero aún no ha saciado Jehová su furor. Pero aún no ha saciado Jehová su furor. No crean que la pasión de Dios en su ira es pequeña. Dios aborrece, Dios se enoja. Dios está ardiendo de furia en su juicio contra el pecado. Esa es la triste y terrible realidad. Un Dios santo airado contra pecadores que hemos deshonrado su santa ley. Todos los días pecamos. Todos los días deshonramos a Dios desobedeciendo los 10 mandamientos. Todos los días tenemos dioses ajenos en nuestro corazón. Todos los días ponemos cosas más importantes que Dios en nuestros corazones. Y dice, no, pues yo no adoro imágenes, yo no le prendo veladoras. Hermanos, pero venimos con un corazón humilde y sincero a adorar a Dios. Mire, no quiero hacer esto, pero además para que se dé cuenta de cómo hasta dónde la idolatría nos lleva. Si Dios fuera el primer lugar en nuestros corazones, nos prepararíamos días antes para venir a adorarle y no llegáramos tarde a su casa de oración. Y a Dios lo dejamos al último. Usted no llega tarde al cine porque si no, se le va a pasar la película que a usted más le gusta. Usted no llega tarde al seguro porque si no, le cancelan la cita. Usted no llega tarde a cobrar su cheque porque pues es lo que más anhela y por lo que ha trabajado la semana. Pero si quiere, lee la Biblia. Si quiere, ora. Si quiere, y cuando va a la iglesia, podemos llegar tarde, no pasa nada, Dios conoce mi corazón. Y es precisamente eso es lo terrible, puesto que Dios conoce nuestro corazón, deberíamos de estar temblando y clamando por misericordia. Porque triste y lamentablemente, hermanos, hoy en día en el pueblo de Dios hay tanta, pero tanta hipocresía religiosa. Decimos conocer a Dios, decimos adorar a Dios, pero realmente nuestro corazón está lejos de Él. Estamos en oscuridad y angustia y somos sumidos en tinieblas y no nos damos cuenta. Decimos que Cristo es nuestro Señor y Señor, pero no hacemos lo que Él nos manda. No nos sometemos a su señorío. No les predicamos a otros de ese glorioso Salvador. Estamos más preocupados por nuestros intereses. Volteamos a nuestro alrededor, vemos miles de necesidades y de circunstancias y oramos, Señor, bendícelo, y si es que oramos y no hacemos nada. Estoy hablando de la situación en general del pueblo de Dios, hermanos. No estoy hablando de alguien en particular, para que no piense que estoy hablando de alguien, ¿no? Así como Dios habla un juicio general sobre el pueblo, sobre toda la nación, y no todos estaban en esta condición, así entiéndase que lo que yo estoy haciendo no lo estoy diciendo por alguien en específico, ¿ok? Para que no se malinterprete, estoy hablando de la condición general de nuestros corazones. Y me incluyo, hermanos, no crea que yo estoy hablando de alguien en específico porque yo tenga algo contra alguien. Si en todo caso yo tengo algo contra alguien y eso es contra mi propia persona, contra mi propio pecado, créanme, odio y aborrezco mi propia persona, porque siendo tan bendecido por Dios, me atrevo a rebelarme contra mi Creador. Eso sí es triste, como dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias doy a Dios por mi Señor Jesucristo, porque nos ha librado del poder de la ley. Tenemos al Espíritu Santo, hermanos. Podemos arrepentirnos, podemos adorar a Dios con libertad, pero tenemos que entender nuestra condición, aquello que llevó a Dios a enviar un Redentor. No todo es felicidad, hermanos. No todo es un arcoíris sobre color de rosas. La realidad de nuestra condición es pecado. Note usted, hermanos, note usted en su propia persona, a veces cuánto batallamos para hacer lo que a Dios le agrada. Cuando tenemos que ser amables con aquellos que nos son hostiles.
Cuando tenemos que mostrar amor con aquellos que nos demuestran solamente odio. Cuando tenemos que ser prudentes con aquellos que son imprudentes contra nosotros. Cuando tenemos que dar a aquellos que nos quitan. No es fácil. Yo no digo que es fácil. Yo no digo que cualquiera lo pueda hacer. Yo no digo que hacer la voluntad de Dios nos causa todo el tiempo, en el momento sí, satisfacción, después sí viene la satisfacción por la obediencia, pero no es fácil negarnos a nosotros mismos, hermanos. No es fácil negarnos a nuestro orgullo y pedirle perdón a nuestra esposa cuando la ofendemos. No es fácil tragarnos nuestro orgullo y pedirle perdón a nuestro esposo cuando no lo respetamos. No, yo sé que no es fácil que nuestras hermanas se sometan a sus esposos, y más si tienen esposos que no son creyentes. Yo sé que no es fácil criar a hijos rebeldes. Yo sé que no es fácil someterte a padres que también son imperfectos pecadores. Pero es precisamente aquí donde viene la esperanza de la Navidad, del verdadero regalo de Dios a la humanidad. Ahora sí entro al capítulo 9. Quise ponerles este panorama pesimista, hermanos, no de adrede, de adrede, para que ustedes puedan entender lo que vamos a ver en el capítulo 9. En una escena, en un panorama donde hay desesperanza, desolación, tristeza, y donde el pueblo podría decir: estamos consumidos, estamos perdidos, ya no hay más esperanza para nosotros. De repente leemos estas gloriosas palabras en el capítulo 9. Dice el versículo 22: habrá tribulación, tinieblas, oscuridad, angustia, serán sumidos en tinieblas. Ese es el veredicto divino. Todos podrían estar desanimados y tristes aquí, pero de repente Dios dice estas palabras en el capítulo 9: pero no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. ¡Wow! Aquí brillan estas palabras, hay esperanza. No habrá siempre oscuridad para el ser humano pecador. No habrá siempre oscuridad. Hermanos, subraya esta palabra, estas palabras, y medita en lo que significa. No habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Se refiere al pueblo. Gracias a Dios, no siempre vamos a vivir en esta condición de pecado. Gracias a Dios, el mundo no va a estar arruinado para siempre como lo está ahora por el pecado. Gracias a Dios, las cosas no van a ser así siempre. Dios va a hacer algo, y algo bueno. ¿Qué dicen los siguientes versículos? Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Menciona estas ciudades, Zabulón y Neftalí, hermanos, porque en la invasión asiria del pueblo del norte fueron las primeras ciudades en sufrir el ataque, la invasión. Como estaban al norte y al oeste del río Jordán, cuando venían los enemigos, eran las primeras ciudades que fueron conquistadas. Entonces eran los primeros que recibían, se puede decir, el juicio. Un ejemplo de esto lo podemos ver en 2 de Reyes 15:29. 2 de Reyes 15:29. Dice: en los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de los asirios, y tomó a Hijón, Abel-Bet-Maca, Janoa, Sedes, Azor, Galad, Galilea y toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivos a Asiria. ¿Se da cuenta? Zabulón y Neftalí, por ser frontera norte y oeste del río Jordán, fueron las primeras en sufrir invasión a Siria. Entonces, eso es a lo que está haciendo alusión aquí. Cuando el pueblo iba a sufrir un ataque, entonces eran las primeras ciudades, pero así como fueron las primeras en recibir ese juicio, fueron las benditas y bienaventuradas que recibieron el ministerio del Dios encarnado. ¿Recuerdan dónde ministró nuestro Señor Jesucristo en los días de su carne? Y en un futuro también habrá una restauración para esas ciudades cuando el Señor Jesucristo instaure su reino milenial en la tierra. Juicio, aflicción, pero Dios promete en un futuro restauración. Por medio, ahorita vamos a ver de quién. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Vemos aquí que
Esta esperanza mesiánica o esta esperanza de Emmanuel en medio del juicio conlleva una promesa de paz, conlleva una esperanza de luz, conlleva una esperanza de hijos, conlleva una esperanza de gozo, de libertad y de salvación. Vamos a ver en cada uno de estos aspectos en estos versículos. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. De tinieblas a la luz. Y esta luz se refiere a la revelación del plan salvador de Dios por medio del Mesías. El Señor Jesucristo llevaría a cabo este plan redentor sobre ellos y moriría por sus pecados, resucitaría y finalmente instauraría su reino glorioso desde ese lugar, desde Jerusalén. En lugar de oscuridad van a recibir luz. Recuerdan que en el pacto que Dios le hizo a Abraham, le había prometido: multiplicaré tus descendientes como la arena del mar. Recuerdan que era parte de la bendición del pacto. También dice: multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. ¿Qué nos dice esto? Que Dios será fiel en cumplir su pacto, su promesa hecha a Abraham, a Isaac, a Jacob. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Es una promesa de gozo. Va a haber verdadera alegría. En el reinado de nuestro Señor Jesucristo va a haber verdadero gozo. Va a haber verdadero placer, pero no un placer temporal como el hombre lo experimenta. Va a ser un gozo sin precedentes. A ver, hermanos, no se me distraigan, ¿no? Va a ser un gozo sin precedentes. Es una promesa de luz, es una promesa de hijos, es una promesa de gozo, es una promesa de libertad. Dice: porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. El pueblo de Israel ha estado sujeto a demasiadas invasiones, ha estado sujeto a demasiada esclavitud, pero un día será verdaderamente libre. Y libre no solamente de sus enemigos, sino libre del pecado para adorar a Dios. ¿Qué es lo que nos esclaviza más, hermanos? Ustedes de seguro van a decir: las deudas. Bueno, en parte, ¿no? Pero en realidad lo que nos tiene esclavizados y atados. ¿Por qué no somos felices? ¿Por qué sufrimos? Bueno, obviamente por las consecuencias del pecado, pero ¿qué es lo que nos tiene atados, hermanos? Es el pecado, es nuestro amor al pecado. Porque amamos la maldad. En general, el ser humano aborrece a Dios y ama su pecado, pero ahora los creyentes, aquellos que han nacido de nuevo, aborrecen el pecado y aman a Dios, pero seguimos luchando con una naturaleza pecaminosa dentro de nosotros y no hacemos lo que queremos siempre, como dijo Pablo. Está una guerra dentro de nosotros. Por una parte nos deleitamos en la ley de Dios, pero hay otra ley en nuestros miembros que nos lleva cautivos a la ley del pecado. ¿Cierto o falso? O siempre usted puede sentarse y decir: hay momentos que tenemos, gracias a Dios, Dios nos da la oportunidad de poder tranquilamente orar, leer la Escritura y sentimos mucho gozo y nos deleitamos en la lectura o escuchamos una predicación. Pero hay momentos donde intentamos orar y no nos concentramos, queremos leer y no podemos, no nos dejan ahí de que ciertas preocupaciones. No siempre es fácil hacer la voluntad de Dios. No siempre estamos en la mejor disposición de obedecer, pero aún así sabemos que lo mejor que podemos hacer es honrar a Cristo, aunque a veces nuestra carne se opone, ¿cierto o falso? Un día, hermanos, vamos a ser libertados. Ya fuimos libertados nosotros de las tinieblas y del pecado, pero seremos libertados en cuerpos gloriosos para adorar eternamente al Señor, cuerpos glorificados. Dejaremos de lidiar contra el pecado. Dejaremos de lidiar contra nuestra apatía. Dejaremos de lidiar contra todo aquello que nos hace errar al blanco. Hay perfecta libertad en el Señor. Y esta libertad obviamente no es libertinaje. Es libertad del pecado, es libertad para poder honrar y obedecer a Dios. Como estamos esclavizados al mal, no tenemos la libertad de poder obedecer a Dios. Pero en Cristo y por medio del Espíritu Santo, ahora somos libres para obedecer a Dios. La verdadera libertad es eso, ¿no? Poder amar y obedecer a Dios sin impedimentos. ¿Por qué? Porque ahora nuestro corazón ha sido transformado y está inclinado a Él por la obra de su Santo Espíritu. Esa es la verdadera libertad. Libertad no es hacer lo que querramos, porque seres libres somos, pero puedes usar tu libertad para lo malo.
estás esclavizado al mal. Pero puesto que nosotros no tenemos la capacidad para amar a Dios a menos que Él no nos regenere primero, ahora hay verdadera libertad para amar a Dios. Ahora sí podemos decir que amamos a Dios. Una vez que hemos sido redimidos, hemos sido transformados, podemos decir que amamos a Dios. Obviamente nuestro amor no es perfecto, pero es real, es genuino. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu Santo nos va perfeccionando y nos va haciendo a la imagen del Señor Jesucristo. Es una promesa de salvación, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. ¿Sabe por qué esto? Porque no va a haber necesidad de armas, puesto que va a ser un reino de paz y de justicia perfecta, cosa que ningún gobernante ha podido lograr. El Señor lo va a lograr, va a ser un reino de perfecta justicia y paz, solamente cuando nuestro Señor Jesucristo reine. Y ya el versículo 6 nos dice la fuente de todas estas bendiciones, de todas estas promesas. Porque un niño nos es nacido, he aquí la buena noticia, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Este hijo, este niño, es el Mesías prometido, por medio del cual se llevarán a cabo todas estas promesas de salvación. No solamente al pueblo de Israel en un futuro, sino vemos en el Nuevo Testamento que Dios tiene un plan con todas las naciones, redimidas por medio de la sangre del Cordero. Y entre ellas estamos incluidos usted y yo, hermanos, que hemos creído. Estando, dice en Efesios, que nosotros que estábamos lejos, sin Dios, sin esperanza en el mundo, hemos sido herederos de estas promesas por medio de la fe en su sangre. Nosotros reinaremos junto con Cristo. Dios nos ha elevado a una posición exaltada de hijos de Dios. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Señor Jesucristo. Y aunque nosotros no somos el pueblo de Israel, y Dios va a seguir su trato con el pueblo de Israel, pero eso no quiere decir que la iglesia seamos insignificantes o menos que Israel. El punto es que tanto Israel como la iglesia han sido redimidos por la misma sangre que fue derramada, porque hemos sido de igual manera pecadores, que hemos quebrantado la ley de Dios, y nuestra salvación depende de la gracia de Dios, no de nuestras obras. Por lo tanto, es la misma salvación y es la misma obra del mismo Mesías, del mismo Rey y Salvador, que es el Señor Jesucristo, el verdadero Mesías. Tristemente el pueblo de Dios hasta la fecha no lo reconoce, y vendrá un juicio terrible sobre ellos para purificarlos precisamente y salvarlos. Pero nosotros reconocemos y nos deleitamos en esta realidad ahora, que el Mesías vino, Dios se encarnó, aquel Emmanuel prometido en el capítulo 7, que es Dios con nosotros, traería todo esto. Dice, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Este rey prometido, este Emmanuel prometido, tendrá autoridad divina, sabiduría, a diferencia de los reyes insensatos que gobernaron en el pueblo en este entonces, que lo llevaron a la ruina. El Señor Jesucristo tendría autoridad divina porque Él es Dios, tendría sabiduría divina porque Él es Dios, tendría un poder divino porque Él es Dios, sería padre de la nación, es decir, no tendrían otro rey fuera de Él, Él supliría todas las necesidades de su pueblo, en ese sentido es Padre eterno, y príncipe de paz. La verdadera dicha y prosperidad futura que viene solamente se encuentran en el reino de Dios cuando Él regrese. Nuestra mejor vida no es ahora, eso es futuro, cuando el Señor Jesucristo regrese. Por lo tanto, en esta vida, en el presente, en el ahora, tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo. Este niño que nació, pero nació con un propósito definido para reinar sobre el reino de Dios, pero primero tendría que morir por nuestros pecados y resucitar. No pudo haber corona, no pudo haber gloria sin sufrimiento, no pudo haber reinado sin una corona de espinas, no puede haber gloria sin sufrimiento, y Él tuvo que venir a sufrir por el pueblo que andaba en tinieblas,
para poder traer luz y salvación a su pueblo. Y en el versículo 7 nos habla de la promesa del reino. Va a ser un reino de paz, sin límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. No va a haber corrupción, no va a haber impunidad, no va a haber injusticia. Lo que la gente a través de los siglos ha deseado un gobernante así, no lo va a haber y no lo va a tener hasta que nuestro Señor Jesucristo establezca su reino. Dios es el Rey legítimo y el ser humano no va a conocer este tipo de gobernante hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese con poder y gran gloria. Y en el versículo 7 vemos la pasión que está detrás del reino. Dice, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Qué es lo que va a llevar a cabo estas promesas? El celo de Jehová de los ejércitos. ¿A qué se refiere con esto? Su firme disposición, su ardiente anhelo y pasión por el amor a su pacto que Él hizo con su pueblo. No por lo que su pueblo es o merece, porque vemos, por ejemplo, en el libro de Ezequiel, que dice que no fue por su virtud, era el pueblo más insignificante. Incluso Dios los va a redimir para que cierren la boca, dice, y entiendan que es por pura gracia. No es nada fuera del ser humano, sino producto de la misericordia de Dios. No hay nada fuera de sí mismo que Él lo mueva a hacer eso, sino su propio celo, su propia determinación de quien Él tiene de quien Él quiere tener misericordia, Él la tiene, y para que con Él quiere ser clemente, Él es clemente. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del Señor que tiene misericordia. Él va a salvar a quien tenga que salvar, porque Él así lo ha determinado. Y su determinación es firme, y no hay nada que pueda estorbar su plan soberano. Y el hecho de que el Señor Jesucristo vino en su primera venida, y tal como la Escritura nos enseñó que se cumplieron las profecías acerca de su primera venida, eso nos asegura que las profecías acerca de su segunda venida también serán seguras y reales. Ahora esperamos ese reino que viene. En un sentido, el reino de Dios ya está. Dios está gobernando en sus redimidos, en el corazón de todos aquellos que ya son parte de su reino, que gozan de la salvación. Pero hay un aspecto futuro de este reino, cuando el Señor venga a establecer su reino de 1000 años sobre la tierra, que nos habla el Apocalipsis. Y después de eso, el reino eterno. Gracias a Emmanuel que nació, Dios con nosotros. Dios tuvo compasión del pueblo que estaba sentado en tinieblas. Esta es la buena noticia, que no habrá para siempre oscuridad para el que está ahora en angustia. Pero no puede haber salvación sin arrepentimiento, sin un reconocimiento de esta verdad, que no poseemos justicia propia. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No puedes entrar al reino de los cielos si primero no te humillas reconociendo tu condición ante Dios, que nosotros no hay nada bueno, que somos pecadores dignos del infierno, pero gracias a ese Salvador prometido por su sangre derramada en la cruz, podemos tener perdón de pecados. Ese niño que nació hace más de 2000 años, creció, murió, resucitó, pero volverá a reinar sobre el reino de Dios. ¿Es usted parte del reino de Dios? ¿Ha entendido la Navidad de esta manera? ¿Está usted seguro que cuando muera va a estar en la presencia de Dios y no será condenado? ¿Ha nacido de nuevo? ¿Por qué piensa usted que es cristiano? ¿Porque viene a la iglesia? ¿Porque hace cosas religiosas? ¿Porque un día pasó al frente a hacer una oración? ¿O porque el Espíritu mismo está produciendo en usted frutos dignos de arrepentimiento y cada vez más y más usted está creciendo a la semejanza del carácter de Cristo? No porque usted sea bueno o por sus propias fuerzas, sino porque el Espíritu de Dios trabaja en nosotros y nos guía a la semejanza de Cristo, de este glorioso Redentor. Dios con nosotros, Emmanuel. Hemos comprendido la Navidad de esta manera. Y si se dan cuenta, si entendemos la Navidad de esta manera, entonces ya no tiene nada que ver con lo que el mundo celebra el 25 de diciembre, porque para nosotros la Navidad es todos los días. Entender cada día que ese
Salvador vino, murió, resucitó, pero tenemos la esperanza y la promesa de su reino, y que nosotros reinaremos con Él también, por su pura gracia. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para con los hombres. Dios está reconciliando al pecador consigo mismo por medio de su Hijo. ¿Tiene usted esta esperanza? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también el versículo 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Oremos. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, porque recordamos este acontecimiento, no solamente por estas fechas que el mundo celebra lo que no entiende, lo que no conoce y de una manera incorrecta, Señor, sino por el hecho de que día a día reconocemos que gracias a ese Salvador, tú has traído luz a los que morábamos en tinieblas, tú has traído vida a los que estábamos muertos y tú has traído esperanza a los que estábamos en angustia, Señor. Gracias, porque no tenemos cómo pagarte lo que tú has hecho por nosotros en la cruz. Y tenemos la esperanza, Señor, de la resurrección y tenemos la esperanza de ese reino glorioso que viene, porque el celo de Jehová de los ejércitos ha hecho esto y sabemos que tú mismo lo has determinado, tú mismo lo harás y que nada puede frustrar tus planes soberanos, Señor. Por mucha maldad que hay en este mundo, nada puede frustrar tu plan, Señor Salvador, en Cristo. Gracias por ello, Señor, y ayúdanos a que nuestros corazones rebosen de arrepentimiento, de humildad, de gratitud, de gozo, de amor y de adoración a ti, por esta realidad que contemplamos en este día, Señor. Gracias. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.